Amado hermano, ¿alguna vez le ha sucedido que ha visto a alguien hacer algo que lo ha dejado gratamente sorprendido? Que ha sido una buena sorpresa ver que esta persona pudo hacer o hizo tal o cual situación. A veces, por ejemplo, esto tenemos en los niños, ¿no es cierto? Que nos sorprenden gratamente, porque también hay veces que nos sorprenden de la otra manera, pero nos sorprenden gratamente cuando vemos acciones o actitudes que de repente no nos imaginábamos o pensábamos que ya pudieran hacer. Por ejemplo, hace ya muchos años, cuando Gabriel y Alexandra estaban chiquitos, estábamos en un restaurante cenando y usted ve que en algunos restaurantes cuando uno entra, a los niños le regalan un globito, ¿no? Con un palito, para que el niño esté ahí jugando y distrayéndose mientras llega la comida. Pues resulta que Gabriel y Alexandra, cuando entramos, fueron los últimos niños que habían podido recibir a esos palitos porque ya se habían acabado y mientras iban a inflar otros globos. Y entonces al ratito entró otra niña y se sentó en la mesa al costado, pero a ella no le pudieron dar palito, globito, ¿no? Y entonces, pues ahí conversando, Alexandra se baja y va y le entrega su globo a la niñita. Como vio que no tenía el globo, ella le dio su globo. Y eso fue una actitud que nos hizo sentir muy alegres y muy orgullosos de ella. Ese tipo de cosas, amado hermano, cuando vemos en otras personas, nos impactan y no se nos olvida fácilmente. Hoy vamos a ver la historia de una reacción que nadie se la esperaba, pero cuando llegó, tocó especialmente el corazón de nuestro mismo Señor Jesús, que es la reacción de esta mujer sirofenicia. Vamos a ver qué implica esta reacción. Yo he dividido este mensaje en tres partes. Primero vamos a ver cómo se presenta la situación y la respuesta que le da Jesús a la mujer sirofenicia. Luego vamos a ver cómo la mujer muestra su fe a través de una respuesta muy, muy loable y cómo el Señor bendice esa fe. Para en tercer lugar ver las implicaciones de este mensaje. Comencemos entonces con nuestro primer punto que yo he titulado Un ministerio con prioridad, entre los versículos 24 al 27. Un ministerio con prioridad. Y como lo hacemos siempre, comencemos viendo el contexto que hemos estado tratando. Recordamos que las historias de Jesús comenzaron desde el capítulo 1 y ya estamos en el capítulo 7. Y básicamente todo esto que hemos estado leyendo desde el capítulo 1, versículo 14 en adelante, hasta lo que leímos la semana pasada, que fue el capítulo 7, hasta el versículo 23, todas esas historias se desarrollaron en Galilea. Vimos cómo Jesús estuvo en Capernaum, se movía a Betsaida y a otros lugares, pero todo dentro de esta provincia, dentro de esta región que se llamaba Galilea. Es más, los teólogos le llaman a esta sección del ministerio de Jesús el gran ministerio en Galilea. Ahora ya estamos muy cerca de la cruz, estamos a un año antes de que Jesús sea crucificado. Y Jesús va a termina su ministerio en Galilea para poder concentrarse más en sus discípulos. Recuerde que a los discípulos tiene que capacitarlos, enseñarles, porque su muerte y su resurrección está muy cerca y necesita pasar tiempo con ellos, porque ellos son los que van a terminar dirigiendo la iglesia del Señor. Así que Jesús, capítulo 7, versículo 23, que hasta donde hemos leído la semana pasada, termina con las multitudes. Cada vez va a ser menos multitudes que vamos a ver, y ya no en Galilea, sino fuera de Galilea. Él se va a concentrar en sus discípulos. Y también hemos visto cómo el tema de la incredulidad se nos ha hecho presente desde el capítulo 6.
cómo los nazarenos no creyeron en Jesús, cómo la multitud de los 5,000, a final de cuentas, no fue que tuvieron una verdadera fe en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús apuntó todo esto al problema del corazón, de un corazón duro. Lo vimos la semana pasada, cómo el problema principal del hombre está en su corazón. Ahora tenemos la parte opuesta. Ya hemos hablado de duda, de incredulidad, de dureza de corazón. Hoy Marcos nos va a traer un ejemplo de verdadera fe, de verdadera confianza en el Señor, para que el lector, cuando lee Marcos, sepa que esa es la dirección que debe tener, lo que el Señor espera verdaderamente en nosotros, que tengamos verdadera fe. Así que comenzamos con nuestro relato. Comenzamos viendo un ruego desesperado. Versículo 24 nos dice: levantándose de allí, de donde habíamos visto a Jesús en Capernaum, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Para los que no saben, Tiro y Sidón, o la región esta de Tiro y Sidón son dos ciudades que pertenecen a una región llamada Fenicia, de donde eran los fenicios, y que está en el borde occidental de Israel. Ya eso ya no es territorio de Israel, sino que es otro país, y queda en el borde, en la costa, a la altura de donde está Galilea, un poquito más hacia el norte. Jesús deja Galilea y se va hacia el noroeste, hacia la región de Tiro y de Sidón. Y nos dice que entró en una casa y no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Jesús entró posiblemente a un hospedaje, a un tipo de hotel, según lo que sería en aquel tiempo, a un hospedaje donde quedarse juntamente con sus discípulos, pero por lo menos al parecer al principio no era una visita oficial, ministerial. Jesús no estaba allí para reunirse con multitudes, por lo menos en ese primer momento. Puede ser que después sí, él hubiese estado con multitudes, pero por lo menos en este primer momento Jesús quería estar a solas con sus discípulos. Ya hemos visto o hemos dicho que falta un año para la cruz y necesita enseñarles y capacitarles a ellos. Así que Jesús se introduce en este hospedaje a ocultas, por decirlo así. No quiere que nadie se entere, pero por ahí se filtra la noticia y una mujer se entera. Esta mujer tiene un problema, su hija está endemoniada y ella se entera. Dice, versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a la hija de su hija, al demonio. Llega esta mujer sirofenicia. Sirofenicia, por aquello, no es ningún tipo de enfermedad. Siriofenicia es un término que indica que esta mujer era fenicia, pero de la parte de Sidón, porque había otros fenicios, pero en Libia. Ellos eran en África, ellos eran libio-fenicios, y por el otro lado estaban los sirofenicios. Entonces ella pertenecía a este lugar. Marcos nos da una descripción sobre esta mujer. Nos dice que era griega. ¿Qué implica eso? Esta mujer no era judía, no tenía lazo alguno con el judaísmo. En otras palabras, era una gentil, era una mujer que no tenía nada que ver con Dios, con la ley de Moisés, nada que ver. Ella no era una judía que vivía entre los sirios. No. Ella no era una judía en la diáspora. Ella era una completa extraña para el pueblo de Dios. Sirofenicia, como estamos diciendo, ella era descendiente de los antiguos cananeos incluso.
Mateo capítulo 15, 22 la describe así: una mujer cananea. Recordemos que los cananeos eran pueblos impíos, pueblos que habitaban la zona donde ahora está Israel, y que estos pueblos habían hecho abominaciones tan grandes delante de Dios que el Señor trajo juicio sobre ellos a través del pueblo de Israel, exterminándolos prácticamente a todos, quedando muy pocos grupos. Entre esos pocos grupos que quedaron los fenicios, de donde viene esta mujer. Esta mujer, en otras palabras, y yo sé que esto va a sonar un poco feo para esta época, pero tenemos que entenderlo en la cultura de aquella época. Esta mujer era, primero que todo, mujer. ¿Por qué señalo esto? Porque las mujeres en aquel tiempo no tenían o no entraban a estudiar en sí mismo la palabra de Dios. Los rabíes, los maestros de la ley, los fariseos eran hombres. Era de esperar que toda mujer en sí mismo no fuera muy conocedora de las cosas de Dios. Entonces, pues para empezar, esta mujer la tiene en contra, empezando porque es mujer. Ya aunque fuera judía, no tendría un profundo conocimiento de la palabra de Dios por ser mujer en sí mismo. No solamente era mujer, era griega, no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, y era cananea, descendiente de estos pueblos paganos. Pero esta mujer tenía un problema. Su hija estaba endemoniada y ella escuchó que Jesús estaba en la zona, y ni lenta ni perezosa, posiblemente ella escuchó las grandes acciones, los grandes milagros de Jesús. Recordemos que Jesús ya ha hecho a estas alturas muchísimos milagros, incluso muchos de ellos con endemoniados. Recordamos en el capítulo 1, donde un hombre endemoniado dentro de la sinagoga y el Señor lo libera. Vemos donde se nos dice que muchas veces en medio de las multitudes traían a personas endemoniadas y Jesús lo liberaba. Y el endemoniado más conocido que tenemos en Marcos, el famoso endemoniado gadareno, que también fue liberado por la simple palabra del Señor. Posiblemente esta mujer haya escuchado uno de estos, o quizás todos los relatos sobre cómo Jesús con sola su palabra podía liberar a una persona de los demonios. Así que ella sale desesperada buscando el bien para su hija, va adelante de Jesús para buscar el bien de su hija. Y ella tiene un acercamiento humilde. Ella se acerca, como nos dice en el versículo 25, nos dice que se postra delante del Señor, y en el versículo 26 nos dice que ruega delante de Él. Forma correcta de cómo una persona con verdadera fe se tiene que acercar delante del Señor, no exigiendo su milagro, no reclamándole y exigiéndole al Señor con altanería y mandando al Señor que tiene que hacer lo que ella dice que tiene que hacer. No, sino con humildad, pidiendo, rogando, suplicando a Dios, suplicando al Señor que tenga misericordia. Esta mujer ruega, que es la actitud de aquellos que tienen verdadera fe. Le pide a Jesús que libere a su hija. Nosotros esperaríamos que el Señor Jesús inmediatamente respondiera a esta mujer. Pero la respuesta de Jesús en realidad nos saca del cuadro. Lea conmigo de nuevo la respuesta de Jesús, versículo 27. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo en los perrillos. Esto en cierta manera se escuchaba, y de buenas a primeras era un no en sí mismo. Pero hay que entender qué es lo que Jesús le estaba queriendo decir a esta mujer.
En primer lugar, es chocante escuchar que Jesús compara a esta mujer con un perro, con un perrillo, pero hay que entender cuál es la figura o por qué el Señor está queriendo decir esto. Él no quiere decir que esta mujer, por el hecho de ser mujer en sí mismo, sea como un perro. No, no tiene nada que ver con eso. Tampoco en sí mismo significa que los gentiles son perros, tampoco. No es en ese sentido la comparación, sino en el sentido de un orden de prioridades. En ese sentido es que el Señor quiso dar esta palabra. Él utiliza una parábola del entorno cotidiano, de lo que cualquier persona, no solamente en aquel tiempo, en nuestros tiempos, experimentaría. Si usted tiene una mascota en su casa y llega la mañana, pongamos un caso extremo. Usted nada más tiene comida restringida. Lo único que tiene son, no sé, 2 panes. Pregunto, ¿a quién va a preferir darle usted de comer? ¿A su hijo o a su mascota? Obviamente, no creo que haya, espero que no haya ninguno entre nosotros que diga, yo le daría a comer a mi perro y luego a mi hijo. Que mi hijo aguante hambre y si mi perro deja algo, pues entonces le doy de comer. No creo que ninguno de ellos, ninguno de nosotros vaya a decir tal cosa delante del Señor. Todos nosotros lo que haríamos sería primero darle comer a nuestro hijo y luego a nuestra mascota. Lo que dice el Señor Jesús es algo parecido. El Señor Jesús dice que un padre, antes de darle comer a sus mascotas, primero va y le da de comer a sus hijos. Y una vez que sus hijos son saciados, entonces llega el turno de las mascotas. Esto Jesús lo hace comparando el plan, el propósito como Dios ha planteado las cosas desde el Antiguo Testamento. Sabemos que la nación especial, la nación escogida, lo leímos muchas veces en Éxodo 19, que el especial tesoro del Señor, ¿qué nación es? Es la nación de Israel. Es la nación de Israel. Es Israel el pueblo que el Señor escogió para darle su palabra, para revelar su presencia antes que cualquier otro pueblo de la tierra y adoptarlos como su especial tesoro, como un reino de sacerdotes, de gente santa. Sabemos que en estas alturas que estamos leyendo, Israel tiene la preeminencia, pero no la exclusividad. Tiene la preeminencia, o sea, Israel es primero, pero no es el único. Es cierto que Israel es primero, pero no que Israel es único. Siempre el Antiguo Testamento ha incluido bendiciones para gentiles. Desde el inicio, cuando nosotros recordamos Génesis capítulo 12, donde está la promesa de Dios a Abraham, en el versículo 3, el Señor le dice: bendeciré a los que te a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de Israel. No dice así, no es cierto. No dice que todas las familias de Israel, dice todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Esto significa que desde el inicio, cuando Dios le dijo a Abraham que él iba a traer bendición a él y a toda Israel, al mismo tiempo a través de él y de Israel iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. Esto lo vemos reflejado en relatos como en Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 10, donde está la historia de la reina de Saba.
Usted se recuerda que durante el reinado de Salomón, uno de los reinados más majestuosos y grandiosos que ha tenido la humanidad, un rey sabio, un rey que Dios le dio riqueza sin igual. Y una mujer, la reina de Saba, viene a Israel para conocer a aquel rey. Y ella termina glorificando a Dios al ver la grandeza de Salomón. En otras palabras, esta pagana, esta gentil, pudo llegar a conocer, a llegar a ver la gloria de Dios a través de este israelita. Eso siempre ha sido así. Dios se ha manifestado a Israel, pero no solamente a Israel, sino que estas bendiciones también han llegado a los gentiles. Incluso en textos como Zacarías capítulo 8, versículos del 20 al 22, está profetizado cómo los gentiles van a participar de las bendiciones venideras. Zacarías dice en el capítulo 8, versículo 20, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Vemos cómo se nos dice que van a venir las naciones a buscar al Señor. Y esto lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el caso de Ruth, la moabita. Ella que era una pagana y llegó a conocer al Señor. Y es más, el Señor la puso en el mismo linaje que un día terminaría en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la historia de Naamán el sirio, aquel hombre pagano que recibió sanidad en su cuerpo por medio del Dios de Israel. Y tenemos en esta misma región de Sidón a la viuda de Sarepta, esta mujer quien el profeta le resucitó a su hijo. Amado hermano, es claro que las bendiciones también han llegado a los gentiles, pero todavía no es el tiempo para este momento que estamos leyendo, y en el Antiguo Testamento todavía no es el tiempo de los gentiles. Ha llegado bendiciones a los gentiles, pero han sido excepciones. La bendición en sí mismo es sobre Israel y ocasionalmente sobre los gentiles. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer, que hay un objetivo claro para el Señor, hay un orden en cuanto a su misión. Todavía no es en el tiempo de Jesús, en lo que estamos leyendo, todavía en ese momento no era el tiempo de los gentiles. El Espíritu Santo no había sido derramado sobre toda carne. Jesús le estaba diciendo a esta mujer que la salvación primero tiene que llegar a la casa de Israel. La bendición tiene que ser a Israel. Él ha venido, como dice Juan, a los suyos vino a Israel, vino a llevar su palabra a Israel. La respuesta de Jesús en sí mismo no es un no absoluto, es un no aún, pero está demasiado encriptado, demasiado oculto está este mensaje. La pregunta es, esta mujer gentil, pagana, descendiente de cananeos, ¿podrá entenderle el Señor Jesucristo? Vamos a ver cómo reacciona esta mujer. Llegamos a nuestro segundo punto, que yo le he titulado Una bendición sin límites. Jesús había utilizado parábolas en muchas ocasiones.
Por ejemplo, en Juan capítulo 3, a Nicodemo, recordemos quién es Nicodemo. Nicodemo Jesús lo llama el maestro de Israel. No dice un maestro, el maestro de Israel. O sea, en otras palabras, era una de las personas más importantes en cuanto al conocimiento de la ley de Dios. Y Jesús le da una parábola. Para ver el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿qué entendió? Que tenía que meterse al vientre de su madre. No entendió la parábola. Y esta es una constante. Jesús utiliza parábolas y la gente no entiende sus parábolas. Ni siquiera sus discípulos. Ya lo vimos en el capítulo 4, donde Jesús da la parábola del sembrador y luego vienen sus discípulos diciendo: Señor, explícanos, no hemos entendido. Amado hermano, ni siquiera los discípulos, estando ya con él mucho tiempo, 24 horas al día, ya durante muchísimos días, ni siquiera ellos podían llegar a entender bien las parábolas del Señor. ¿Qué iba a poder entender esta mujer griega, pagana? ¿Qué iba a poder entenderle la parábola del Señor? Pero lo sorprendente de esta historia es la respuesta de la mujer. Versículo 28. Ella le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. La mujer le está diciendo: Señor, trae tu bendición a mi hija. Y el Señor le dijo: no, porque todavía no ha llegado el tiempo. Y la mujer le dice: sí, Señor, pero aún mientras la bendición llega a los hijos de Israel, todavía gotea, chorrea, caen migajas hacia nosotros los gentiles. Es maravilloso ver que lo que no hacían los fariseos, los escribas, las multitudes, ni siquiera los discípulos, pudo hacer esta mujer pagana. Es asombroso, es la primera vez en todo el Evangelio de Marcos que alguien le entiende una parábola a nuestro Señor Jesucristo. Ella reacciona con fe. El Señor le da oídos para oír y entiende perfectamente la parábola que quiere decirle el Señor. El Señor le está diciendo: no, porque todavía no es el tiempo de los gentiles. Y ella responde de una manera también bíblica y utiliza la misma ilustración que el Señor Jesucristo ha utilizado. Jesús habló sobre el padre que le da de comer a los hijos y no a los perrillos, porque primero tienen que comer los hijos. Y ella extiende esa misma parábola y le dice: sí, Señor, es cierto que el padre le tiene que dar de comer a los hijos. Eso es lógico, eso es elemental, eso tiene que ser así. En otras palabras, Señor, el hecho que tú vayas a Israel es lo correcto, es lo que tiene que ser. Pero los perrillos se meten debajo de la mesa, y creo que todos los que hemos tenido perro sabemos que esto es así. Y sobre todo cuando hay niños, dicho sea de paso. Un perro con un niño, él sabe que tiene comida segura. Porque no importa que el padre le diga: no le des de comer, a veces le tiran intencionalmente, pero es que también muchas veces se le cae la comida. ¿Y qué hace el perro? Pues el perro dice: yo aquí tengo mi comida anticipada, me voy ganando de antemano, voy comiendo, ya de por sí después voy a comer, pero voy comiendo de antemano, y él come las migajas que se le caen al niño. El perrito se deleita con lo poquito que le llega, pero que le está llegando antes de tiempo. Y esta parábola tiene sustento bíblico. Como hemos dicho anteriormente, mientras el Señor bendecía a Israel, muchas veces cayeron bendiciones sobre algunos gentiles, sobre cosas muy puntuales. Y lo que le está diciendo esta mujer es: Señor, tu bendición es tan grande, tan abundante, tan maravillosa, que mientras tú bendices a Israel, es tan abundante que algo puede caer
y yo estoy esperando, como un perrillo espera que caiga algo para alimentarse, así yo estoy esperando que tú me bendigas. Esta es una respuesta con fe. Esta mujer estaba confiando en que el Señor estaba teniendo una buena voluntad para con los gentiles. No que ellos estaban excluidos del todo, sino que todavía no había llegado su momento. Esta mujer ha entendido la parábola. Esta mujer ha respondido con fe. Esta mujer le ha mostrado a Jesús que ella sí cree verdaderamente en Él. Y cómo Él es el mismo Dios que se ha manifestado en el Antiguo Testamento y que de la manera en que en el Antiguo Testamento al dar bendición a los judíos derramó esas bendiciones sobre algunos gentiles, aunque todavía no llegaba el tiempo de los gentiles. De esa manera ella sabía que Jesús, al bendecir a Israel, por ahí siempre quedaban migajas que ella podía recibir. ¿Qué hizo Jesús ante esta mujer? Versículo 29. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. La respuesta de esta mujer agrada a Jesús, porque encontró en ella la fe que no había encontrado en Israel, la fe que no había encontrado ni siquiera en sus propios discípulos. Y le concede la sanidad de su hija, la liberación de su hija. Marcos nos deja en claro que cuando Jesús, o sea, al darle lo que esta mujer quería, Marcos nos deja en claro que esta es la actitud, el camino correcto que hay que tener delante de Jesús. Cuando Jesús se manifiesta, ¿qué hay que tener? Fe, confianza en Él, confianza en su misericordia, confianza en su gracia. Ese es el camino correcto y Marcos nos está llevando en esa dirección. Esta mujer expresa nuevamente su fe en su acción, porque en el versículo 30 nos dice que ella, apenas Jesús le dijo, ella se fue. Ella no le dijo: no, Señor, tú me tienes que acompañar porque, como diría Tomás, ver para creer. No. Jesús dijo que estaba sana, punto, está sana. Esta mujer dejó a Jesús y se fue a ver a su hija y se la encontró liberada. Cuán grandioso y misericordioso es el Señor. Amados hermanos, ahora pensemos en las implicaciones de este pasaje. Primero pensemos en cómo la fe se manifiesta donde no debería haber fe. Este pasaje nos deja en claro que el Señor es capaz de poner fe, porque recordemos que la fe no es una habilidad humana, no es una característica nuestra, no es algo que tú en tu propia naturaleza tengas. Efesios 2 nos dice que la fe es don de Dios, pero pues nosotros esperaríamos que la fe sea entregada a los buenos, a los que se portan bien, a los que hacen el bien. Porque obviamente, amado hermano, dentro de la humanidad, si vemos a toda la humanidad en sí misma, no todos los seres humanos son iguales. Hay personas que, aunque no sean cristianas, tratan de vivir su vida lo mejor que pueden. No por eso son salvos definitivamente, y si no creen en Cristo se van a ir al infierno igual que el peor de los pecadores. Pero vemos que no todos los seres humanos tienen o muestran el mismo nivel de maldad en sí mismo. Todos somos malos, pero no todos mostramos el mismo nivel de maldad. Y nosotros esperaríamos que el Señor vea con gracia, con misericordia, a aquellos quienes su maldad es poca, y a ellos les otorgue la fe para que ellos crean en el Señor Jesús y sean salvos.
De tal manera que consciente o inconscientemente muchas veces tenemos una clasificación entre las personas en personas evangelizables y no evangelizables. Vemos aquel joven que trata de llevar bien sus estudios, que trata de ser dentro de todo un buen hijo, de repente no tiene vicios y decimos, a este puede llegar a conocer al Señor. Pero vemos aquel que es un asesino, que constantemente está con problemas en la ley, que se porta mal, que hace bullying, o no sé, la persona que sea, decimos, no, el reino de Dios no es definitivamente para él. Amado hermano, esta historia nos muestra que de la misma manera que no era esperable la fe en una mujer cananea, pero que el Señor puso fe en este corazón, así nosotros podemos encontrar fe donde menos lo esperas. Posiblemente tú tienes amigos y familiares que están dentro de tu categoría no evangelizables porque son muy malos, se burlan del evangelio, me hacen bullying incluso cuando yo voy y muestro mi vida cristiana, me persiguen, se ríen de mí. Te recuerdo de otro no evangelizable que llegó a conocer a Cristo llamado Saulo de Tarso. Como este hombre que nadie daría un céntimo por él, y el Señor lo llegó a salvar. Así que en primer lugar, amado hermano, recuerda esto: Dios puede poner fe donde delante de tus ojos parecería que es imposible que haya fe. No lo dudes. No lo dudes, donde esa persona que tú dices no es evangelizable, más bien llega a pensar, esta persona puede ser como la mujer sirofenicia, llegar a creer verdaderamente en Jesús. Así que no desprecies a nadie y evangeliza a todo aquel que puedas. Pero otra de las lecciones que nos da esta historia es que Dios puede revelar su palabra en abundancia en cualquiera de nosotros. Yo conozco a muchos cristianos que se menosprecian a sí mismos por no tener el nivel de estudio, o de repente porque ya llegan a cierta edad, o de repente porque no tienen la preparación adecuada, y se menosprecian a sí mismos. Y no estoy diciendo solamente de repente de llegar a grandes cargos como llegar a ser pastor. No, incluso se menosprecian en cuestiones tan básicas como un discipulado, como casa de oración. No, es que no quiero hacer casa de oración porque yo hace tiempo dejé el colegio y ya no soy el mismo. O pastor, yo ni siquiera cursé el colegio. O pastor, no, yo ya estoy muy viejo, no puedo entender. Amado hermano, no te menosprecies así. Mira, esta mujer no tenía nada para que se pudiese esperar de ella. Pero sin embargo, no es por ella, es por lo que Dios le dio a ella. Ese entendimiento de la palabra en sí mismo no viene de ella, viene de Dios, que da a través de su Espíritu Santo. Así que no te menosprecies más. No importa si tú no tienes el nivel académico adecuado, si no tienes la edad adecuada, no importa. Recuerda esto: el que es falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Él la da con abundancia. Así que no te menosprecies. Si esta mujer pagana pudo llegar a entender quién es Jesús, ¿cómo tú no lo vas a poder hacer ahora que tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón? Otra de las implicaciones que quería traer al respecto tiene que ver hacia los padres. Esta mujer, en su ignorancia, en su paganismo, no buscó al Dios de los fenicios, a Baal o a el Dios que fuese para que ayudara a su hijo, a su hija. Buscó al Dios de Israel. ¿Por qué?
porque solamente el Dios de Israel es el Dios verdadero. Amado hermano, yo sé que tú no tienes un hijo endemoniado, por más que tú creas que sí, no lo tienes. Yo sé que tú no tienes un hijo que está en la misma condición que esta mujer, pero todo padre y madre de familia está en la misma desesperación tratando de hacerle el bien a su hijo, ¿o no? Claro que sí. Todo padre está tratando de hacerle el mayor bien a su hijo, pero cometemos muchas veces el error no de llevarlo ante Baal, sino llevarlo ante el Dios dinero. Hijo, la verdadera felicidad está en el dinero. Hijo, sin una profesión no eres nada. Hijo, tú vales si llegas a tener casa y carro. Hijo, si tú quieres ser verdaderamente feliz. Amado hermano, no es que el dinero sea malo en sí mismo, pero es mal cuando ponemos nuestra esperanza en él, y peor cuando llevamos a nuestros hijos a pensar que la verdadera felicidad se encuentra en el dinero, en los bienes materiales, en no sé, en la satisfacción del yo, en cuantos dioses e ídolos existen en este mundo. Esta mujer nos enseña que el mayor bien que el hombre, que el mayor bien que un padre, una madre le pueden hacer a su hijo es llevarlos hacia Cristo. Por eso, Padre, no menosprecies el tiempo que puedes estar con tu hijo, ya sea en tiempos de oración, juntos o congregacionalmente, en tiempos de estudio de la palabra, juntos o congregacionalmente. No menosprecies, porque es lo mejor que tú le puedes dar. Es la mejor forma con la cual tú puedes amar a tu hijo. Amado hermano, este texto nos enseña también cómo verdaderamente un padre y una madre ama verdaderamente a su hijo. Le ama cuando lo busca al Señor, cuando busca ayuda en el Señor. Amado hermano, amada hermana, ¿tú estás verdaderamente preocupándote de tus hijos para llevarlos al Señor? ¿O estás más ocupado en que tu hijo o tu hija encuentre felicidad en cosas pasajeras? Este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, quiero que terminemos con esto. Mira hasta dónde puede llegar la gracia de Dios. De repente tú no crees que tu hijo pueda llegar un día a creer. Esta mujer creyó. Síguele compartiendo el evangelio a tu hijo. Y un día, por la gracia de Dios, tu hijo va a llegar a conocer al Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios llega donde menos nosotros lo imaginamos. Esta mujer entró al reino antes de tiempo. Recibió las bendiciones antes de que llegara el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles inició en el Pentecostés, pero esta mujer ya estaba disfrutando de las bendiciones del reino. ¿Cuánto más nosotros, ahora que vivimos en el tiempo de los gentiles?